Los voy a seguir grabando y entonces voy a compartir pantalla. Perfecto. Entonces, ya espero que no haya duda hasta aquí, ¿no? ¿Todo bien? Pues, tu silencio. Ok, fíjense, una última cosa que tendríamos que revisar con mucha más profundidad. Ah, perfecto, esta manita está muy bien. Este, una cosa que tendríamos que revisar con mucha más profundidad, pero repito, otra vez, quiero ser muy claro con que esto que estamos, si ustedes abren cualquier libro de física moderna o entran a un curso de física moderna en cualquier parte del mundo, y por supuesto que no van a estar viendo esto, ¿no? En el propedéutico, en el curso propedéutico que se plantea para el posgrado en ciencia de materiales, decidimos, eso estaba platicado con el coordinador y todo, decidimos dar un pequeño repaso muy breve de fenómenos electromagnéticos, ¿no? Porque son de utilidad. Pero ese repaso breve de fenómenos electromagnéticos tiene algunas, va a tener algunos boquetes, porque imagínense, tenemos que hacer todo en 10 semanas, tenemos que dar un curso más o menos de física moderna que tampoco a veces no se logra cumplir, con un repaso de fenómenos electromagnéticos. Y bueno, esto de conductores en equilibrio electrostático debería de ser repasado pues, con mucha más profundidad, ¿no? Sin embargo, sumado a esto de la ley de Gauss para campos eléctricos que hemos planteado, lo único que les quiero comentar es que como alguno de sus compañeros comentaba, eh, supónganse que la esfera del primer problema, ¿no? Esta esfera, voy a regresarme, si me puedo regresar rápido. Fíjense, esa esfera, en el primer problema, esta esfera A, el problema dice que es sólida, ¿no? Entonces, dice que es sólida y que es aislante. Yo solo les pongo esto de conductores en equilibrio electrostático por lo siguiente. Supongamos que este mismo problema dijera una esfera sólida de cobre, de radio A, tiene una densidad volumétrica de carga tal y una carga total positiva. Y les pregunto, el enunciado viene exactamente igual. En ese caso, si les pregunta la parte A y dice calcule la magnitud del campo eléctrico en un punto fuera de la esfera, hacen el procedimiento que hicimos, que ya verificamos. Y al final, como resultado, tiene el campo eléctrico equivalente al de una carga puntual. Pero en el caso del punto B, la carga para esa esfera no debe estar conectada a nada, podría estar en el espacio tal vez para que no tenga ninguna, que no pueda aterrizar, porque no esté aterrizada, no pueda drenar esos electrones o esa carga que está acumulada. Y cuando es una esfera sólida, pero ahora es de cobre, por ejemplo, todas las cargas están acumuladas en la superficie de la esfera, no en el volumen. Y eso uno lo revisa con este concepto, ¿no? De conductores en equilibrio electrostático. Lo más importante, para hacerlo breve, es decir, que un buen conductor eléctrico contiene cargas, electrones, que no están unidos a ningún átomo, por lo tanto son libres de moverse dentro del material. Cuando ustedes eventualmente, si es que su maestría o alguien estudiado física lo ve más adelante, sabrá que estos electrones en los metales llamados electrones de valencia tienen una función de onda que le permite moverse por todo el cristal, ¿no? Por todo el cristal metálico. Es decir, es una nube electrónica, por así decirlo, ¿no? Puedes interpretarlo como si fuera un plasma, como si hubiera núcleos que no se mueven con carga positiva y ciertos electrones ahí y tienes otros electrones que se pueden mover, ¿no? Como si hubiera cargas positivas, cargas negativas que se pudieran mover. Así puede ser interpretado un metal, ¿no?
Y entonces, cuando no hay movimiento neto de carga dentro de un conductor, se dice que el conductor está en equilibrio electrostático. Y un conductor en equilibrio electrostático tiene las siguientes propiedades. Primero, el campo eléctrico es cero dentro de él, en cualquier parte dentro del conductor, ya sea que el conductor sea sólido o sea hueco. Uno lo puede ver de esta manera. Cuando este conductor se encuentra inmerso dentro de un campo eléctrico, se va a polarizar. Fíjense, por ejemplo, si las líneas de campo eléctrico vienen hacia acá y se tiene esa distribución de electrones, como las que yo les estoy comentando, de esos electrones de valencia, electrones libres, todos esos electrones van a viajar hacia acá, se van a pegar hacia las líneas de campo eléctrico. El campo eléctrico va a seguir. Estos electrones en este lado, o estas cargas negativas en este lado, van a hacer que haya una descompensación y se va a generar una carga positiva en este otro lado, ¿no? Y aquí vuelvo a tener un par de placas, fíjense, con cargas negativas acá y cargas positivas acá. De tal suerte que aquí dentro del conductor, hay líneas de campo eléctrico que van en sentido contrario. Las podría dibujar incluso con color negro, que cancelan el campo eléctrico fuera, ¿no? En el que está inmerso este conductor. Entonces, el campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Si el conductor está aislado, pero tiene carga, como les había comentado, entonces la carga está en la superficie. Se va a poner siempre en la superficie. Y el campo eléctrico fuera de un conductor cargado es perpendicular a la superficie del conductor y tiene una magnitud sigma sobre epsilon 0, donde sigma es la densidad superficial de carga. Es lo mismo que lo que ya habíamos revisado, ¿no? En un conductor de forma irregular, la densidad de carga superficial va a ser mayor en los lugares en donde el radio de la curvatura de la superficie es menor. Y esto de los conductores en equilibrio electrostático es de lo que se habla cuando se plantean, por ejemplo, una jaula de Faraday, ¿no? Tú estás en medio de una tormenta con muchos rayos y lo que te recomiendan es irte a meter a tu carro, ¿no? Hay ciertas personas, yo estuve hace poco, déjenme les cuento una anécdota, sí, tenemos algo de tiempo. El año pasado estuve en Boston y fui a un museo, tecnología, no me acuerdo cómo se llama, interesante, y tenían le preguntaban a la gente, oigan, ¿por qué se recomienda que cuando estén en medio de un picnic, por ejemplo, en medio de un día de campo, y empieza a llover, se metan a su carro? Y la gente consideraba que debido a que tenían neumáticos los coches, y estos neumáticos podían ser aislantes y eso les permitía aislarse del rayo y eso los ponía a salvo. Y ahí tenían incluso, era tanto esa creencia que tenían creo que era un acelerador Van de Graaff y para producir descargas eléctricas muy grandes y tenían una llanta ahí, ¿no? Y acercaban la llanta al acelerador y se veía cómo se formaba un arco a través de la llanta independientemente de si estuviera aislante o no. Y claro está que uno debe de entrar a su carro por esto, porque los electrones libres del metal hacen que al interior de esta jaula de Faraday, pues el campo eléctrico sea cero, aunque sea muy grande, ¿no? Esto es una de las propiedades de los metales en este equilibrio electrostático y bueno, es algo que deben de saber en específico en el terreno de los problemitas que pudieran venir, vean que aquí es ¿verdad? Que los profesores son muy ingeniosos para tratar de confundir a los alumnos. No sé, no por mala onda, sino porque a través de estas pequeñas confusiones uno puede más o menos evaluar si los conceptos quedaron claros. De tal suerte que lo único que quiero concluir es que si el mismo problema de la esfera, en lugar de ser aislante, viene una esfera metálica, al interior de la esfera el campo es cero. Si es aislante, al interior de la esfera
el campo sí es proporcional a la distancia que haya desde el centro de la esfera hasta un cierto punto dentro de la esfera, ¿no? Porque la distribución de carga sí es homogénea en toda, ¿no? Bueno, entonces ya vimos. Ahora vamos a pasar con campos magnéticos. Empezamos con campos eléctricos y ahora vamos a dar un pequeño repaso con campos magnéticos, porque repito, esta teoría es algunos fenómenos electromagnéticos. Vean Yo, lo yo tengo una pregunta Sí, claro. sobre lo que dijo de la jaula de Faraday. Bueno, yo tengo entendido que una vez ya existe esta carga, bueno, esta polarización dentro de la esfera, Ujú. debe de aterrizarse, ¿no? Para evitar que, Que bueno, se descargue sobre la persona que lo ajá, toque. Sí, claro. exactamente. O sea, una vez que ya deje de existir esta influencia de carga, Ujú. aún así existe esta polarización dentro de la esfera hasta que se llega a aterrizar o se vuelve conforme pasa el tiempo a neutralizarse, ¿no? Y que sea una carga pareja. Buen apunte, Eric. El punto es que, fíjate, el ejemplo, hay un problemita y con ese problemita te voy a tratar de dar respuesta a esto que me comentas. Hay un problemita de efecto fotoeléctrico en donde se pone una carga, una esfera cargada, perdón, una esfera metálica, pero se pone en el espacio y se le va llegando fotones y fotones y queda cargada. Se pone este ejemplo, y luego lo vamos a revisar si me permite. Este ejemplo de poner la esfera en el espacio es precisamente por eso que tú comentas. Hacer que un conductor conserve, o sea, o acumule carga, al menos en nuestros alrededores, es muy, muy difícil. Generalmente siempre tienden a descargarse de manera inmediata, ¿no? O sea, incluso aunque no, claro, tú puedes descargar más rápido el conductor si tú tienes el carro y está aterrizado, completo, está a tierra, se descarga rápidamente. Pero el mismo contacto, incluso con el aire, es fácil que esa carga ionice el aire a los alrededores y el conductor se descargue. O sea, el conductor rápidamente, o sea, llega la carga, se polariza y no conserva esa carga, se descarga rápidamente, no porque hay manera de conducirlo. Los electrones libres que tiene, estas propiedades de parecer plasma, lo hace que se descargue fácilmente en contacto con cualquier cosa. Eh, no es, eh, no es que tengas que hacer un procedimiento que lo aterrice y tal. Claro, no se va completa, no es así de que ya completamente a cero, pero sí es muy, muy, muy rápido. Hay incluso estudios que se dediquen a medir los tiempos de polarización, a qué velocidad responde, en fin, pero son muy rápidos. No sé si eso más o menos era la pregunta que era. ¿Sí? Sí, sí, claro. Gracias. Ok, no, de que al contrario. Quiero, como les comentaba, estamos dando un repaso muy breve de fenómenos electromagnéticos que no corresponde a un curso de física moderna. Perdón por repetirlo tanto. En ese sentido, sigamos esta estrategia. Cuando empezamos con campos eléctricos, lo más interesante, y eso no sé si venga ahí en el Resnick, pero creo que sí, es empezar diciendo que los produce. Tú dices, mira, este campo eléctrico lo produce, empiezan con la idea de Coulomb, ¿no? Esta partícula cargada ejerce una fuerza sobre esta otra partícula cargada. Y bueno, y aunque no existiera esta otra fuerza, hay un campo eléctrico. Y entonces te deja ver y concluimos y podemos estar claros en eso, de que los campos eléctricos son producidos por cargas o distribución de cargas. Eso es una de las maneras, ¿no? que tenemos. Ahí están los campos eléctricos. Uno esperaría en un curso eh, comenzar campos magnéticos viendo qué produce un campo magnético. Pero por conveniencia no lo vamos a hacer así. Vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que un campo eléctrico es un campo vectorial, que en cada punto del espacio nosotros vamos a tener
un vector de campo eléctrico que tiene una magnitud y una dirección. Vamos a plantear el hecho de que un campo magnético es igual que un campo eléctrico. Es un campo vectorial que tiene esta misma, al menos esa misma característica que el vector de campo eléctrico, ¿no? El vector de campo magnético, en cada punto del espacio voy a tener una colección de vectores de campo magnético que tienen una magnitud de campo y una dirección. Y ya después vamos a estudiar ciertas características de estos campos y después vemos qué los produce. Entonces, fíjense, para que vean que el hecho de que Maxwell, por supuesto, era un virtuoso, pero a mi mejor entender, su mayor contribución fue lograr el electromagnetismo no le pertenece, a mi parecer, a Maxwell. El electromagnetismo es un conjunto de fenómenos físicos que fueron trabajando muchísimos físicos, ¿no? O sea, muchísimos, Faraday, Gauss, Maxwell, en fin, ¿no? Y lo que hizo Maxwell al final, o una de sus contribuciones más importantes, es condensarlos en estas 4 bonitas ecuaciones que vamos a presentar en algún momento. Pero vean en este caso, en 1750, John Michael usó una balanza de torsión. Hagan de cuenta que una balanza, agarren una liga, metan una pluma en medio de la liga y luego denle vuelta a la pluma. Eso es una balanza de torsión. Verán que pueden ir, la liga sigue la misma ley de Hooke, ¿no? De un resorte, ¿no? Es proporcional a lo que el long es el resorte. La fuerza es proporcional a lo que el long es el resorte. Y eso, con eso puedes hacer una balanza, ¿no? Entonces, utilizó una balanza de torsión para mostrar que los polos magnéticos en imanes ejercían fuerzas atractivas y repulsivas y que esas fuerzas eran fuerzas también como fuerzas de campo, ¿no? Como lo empezamos en la primera clase, no ejercían, no tenían un contacto. Y lo que fue viendo es que esas fuerzas variaban como el cuadrado inverso de la distancia entre los polos interactuantes. Había una similitud con los campos eléctricos, ¿no? O hay una similitud con los campos eléctricos. Entonces, a pesar de que la fuerza entre 2 polos magnéticos se parece a la fuerza entre 2 cargas eléctricas, las cargas eléctricas pueden ser aisladas, el electrón y el protón, es decir, el electrón es una carga negativa y el protón es una carga positiva. Pero fíjense que en el caso de estas fuerzas magnéticas que en ese momento se estaban midiendo en este caso, no podían ser aisladas como sí podían ser aisladas las cargas eléctricas, ¿no? El electrón y el protón. Un polo magnético simple nunca ha sido aislado. Y la relación entre el magnetismo y la electricidad se descubrió en 1819, cuando Ørsted encontró que la corriente eléctrica en un alambre movía la aguja de un compás, bueno, de una brújula, que también en español un compás es equivalente a una brújula, ¿no? Y Faraday en 1820 mostró que corriente eléctrica producida en un circuito, puede ser producida en un circuito, ya sea moviendo un magneto, un imán permanente cerca del circuito, o cambiando la corriente en un circuito aledaño. Que son experimentos que vamos a revisar de manera más consistente más adelante en el curso, ¿no? Y además de tener un campo eléctrico, fíjense, es otra cosa nueva que quiero presentarles. Además de tener un campo eléctrico, una carga eléctrica en movimiento contiene, esta palabra no me gusta mucho, no sé si contiene, genera, bueno, tiene un campo magnético. Y usaremos el símbolo de campo magnético para representar, el símbolo B mayúscula para representar el campo magnético en estos momentos, ¿no? Y, por supuesto, podemos utilizar el concepto de líneas de campo para representar el campo magnético, nada más que ahora le pondremos vector de campo magnético, ¿no? La Tierra tiene un campo magnético, el polo sur está en el norte y viceversa, ¿no? Y la existencia de un campo magnético en un punto en el espacio, al igual que en el campo eléctrico, puede ser determinado
midiendo la fuerza magnética ejercida en una partícula prueba en un punto determinado, ¿no? Vean ustedes. Recapitulen y reflexionen esto. Yo creo que la física es mucho más de reflexión. Bueno, no, tiene de todo. Pero es muy filosófica, es amor al conocimiento, a mi parecer. Vean ustedes, hagamos estas analogías con los campos eléctricos. Cuando planteábamos la existencia de un campo eléctrico, no fue... A ver, planteamos la existencia de un campo eléctrico como producto de algo que nosotros, o que, bueno, estos virtuosos que trabajaron, que existieron antes de nosotros, fueron viendo. Que era que el hecho de que una carga ejercía una fuerza sobre otra. Si una carga ejerce una fuerza sobre otra, pero aunque no haya carga, pues hay un campo eléctrico. Para medir ese campo eléctrico, lo mejor es que haya carga, porque puedes asociarlo a una fuerza. Si no lo hay, sería más difícil medirlo, ¿no? Es una manera. Ahora nosotros estamos planteando un nuevo concepto, que es el campo magnético. No estamos diciendo qué lo produce. Estamos diciendo que si hay un campo eléctrico, ellos en ese momento, podría existir un campo magnético, porque para estos imanes, cuando los acercas, hay una fuerza repulsiva o atractiva. Entonces, hay unas líneas de campo magnético. ¿Y cómo medirlo? Bueno, podemos medir el campo magnético utilizando el mismo concepto que utilizamos para medir el campo eléctrico, ¿no? Con una partícula prueba en un determinado punto en el espacio. Eso es lo que vamos a hacer. Pero una de las cosas que podemos mencionar e importante para la determinación de estos campos magnéticos es esto. ¿Qué partícula prueba es la que vamos a utilizar para medir el campo eléctrico? La partícula prueba que vamos a utilizar para medir, el campo magnético. La partícula prueba que vamos a utilizar para medir el campo magnético es una partícula cargada, como la que habíamos utilizado para medir un campo eléctrico. Pero esa partícula cargada que vamos a utilizar tiene por necesidad que estar en movimiento. No puede ser una partícula cargada que esté fija, porque si tenemos una partícula cargada que no se mueve, solo tiene asociado un campo eléctrico. El campo eléctrico debido a su acumulación de carga. Pero cuando se empieza a mover, es algo que ahorita que quiero que acepten, ¿no? Pero cuando se empieza a mover la partícula, entonces ya no solo tiene el campo eléctrico, sino además tiene un campo magnético. Y como además tiene ese campo magnético, entonces ya puede interaccionar con el campo magnético que queremos determinar, ¿no? Con el que queremos medir. Entonces, esta partícula prueba, para medir un campo magnético, tiene que estarse moviendo. A diferencia de la partícula prueba, para medir un campo eléctrico, no tiene que estarse moviendo, ¿no? Entonces, fíjense, si ponemos una partícula con carga Q dentro de un campo magnético, los siguientes resultados son similares a los experimentos con las fuerzas eléctricas. 1. La fuerza magnética es proporcional a la carga de la partícula. Es decir, la fuerza magnética que se produzca sobre la partícula debido al campo magnético en el cual la partícula está inmersa es proporcional a la carga de la partícula. Quiere decir que entre más grande sea la carga de la partícula, va a ser más grande la fuerza magnética para un mismo campo magnético constante, ¿no? Y eso pasaba igual para los campos eléctricos, porque nosotros decíamos que la fuerza eléctrica era la carga de la partícula por el campo eléctrico. Si el campo eléctrico se mantenía constante, entonces la fuerza podía ser modificada por el valor de la carga. Una partícula con el doble de carga iba a sentir una fuerza el doble de grande debido al mismo campo eléctrico. Eso ocurre igual para los campos magnéticos, ¿no? La fuerza magnética también es proporcional a la carga de la partícula. 2. La fuerza magnética en una carga negativa
está opuestamente dirigida a la fuerza en una carga positiva, moviéndose en la misma dirección. Vean en este enunciado toda la física que trae y vamos a analizarlo vamos a compararlo con lo que ocurre con los campos eléctricos. Para un determinado campo eléctrico, tú pones un electrón allí y la fuerza eléctrica resultante, dado que la carga del electrón es negativa, a ver, acuérdense, la fuerza es una cantidad vectorial. La carga es una cantidad escalar y el campo es una cantidad vectorial. Entonces, la fuerza es una cantidad, la fuerza va a ser un vector que tiene la misma dirección o dirección con sentido contrario al vector de campo. Eso dependerá del valor del escalar con el que lo multiplica. Si el escalar es negativo, entonces le cambia la dirección, ¿no? Si el escalar es positivo, se mantiene la dirección, ¿no? Entonces, vean ustedes que la fuerza eléctrica que siente una carga positiva va en dirección opuesta a la fuerza eléctrica que siente una carga negativa cuando están metidas en el mismo campo eléctrico. Bueno, lo mismo ocurre para la fuerza magnética. Pero además acá le tenemos que agregar algo, ¿no? Tenemos que pensar, si tenemos un electrón y un protón moviéndose en una determinada dirección y esos entran dentro de un campo magnético, los dos se mueven en la misma dirección, la fuerza magnética sobre el protón y sobre el electrón va a ser en sentidos completamente diferentes para uno o para el otro si se mueven en la misma dirección, ¿no? Eso es igual a lo que ocurre con las fuerzas eléctricas. Y otra de las cosas iguales a las que ocurren es que la fuerza magnética es proporcional al vector de campo, ¿no? O a la magnitud del campo eléctrico. Otra vez, acuérdense de la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Entre más grande sea el campo, pues más grande va a ser la fuerza y eso es equivalente acá, ¿no? Pero ahora se encuentran resultados diferentes con respecto a las fuerzas magnéticas con respecto a las fuerzas eléctricas. Uno de los resultados diferentes es que la fuerza magnética es proporcional a la velocidad de la partícula. Claro, porque eso, ya lo habíamos dicho, si la partícula no se mueve, entonces no tiene asociado un campo magnético que interactúe con el campo magnético que yo quiero evaluar. Entonces, si la partícula no se mueve, no vas a tener fuerza. Pero si la partícula se mueve a mayor velocidad, entonces la fuerza magnética que tú midas va a ser mayor. Es decir, es proporcional a la velocidad de la partícula. Y otra de las cosas que es diferente a lo de los campos eléctricos es que si el vector de velocidad hace un ángulo θ con el vector de campo magnético, la magnitud de la fuerza magnética es proporcional al seno del ángulo que haya entre el vector de campo eléctrico y el vector de velocidad. Acuérdense ustedes también, todos los que hemos estudiado una carrera STEM, de esta STEM, que empecé a utilizar las siglas STEM sin proponerlo. ¿Qué es una carrera STEM? Es Science, Technology, Engineering and Mathematics, ¿no? Entonces, la química, las ingenierías, la ciencia de los materiales, los nanomateriales, la física biomédica, la física, las ciencias de la Tierra, todas esas carreras, la ingeniería eléctrica, todas son carreras STEM. Y en todas esas carreras STEM de las cuales ustedes provienen, saben que la velocidad y la rapidez son cosas diferentes, ¿no? La velocidad es un vector, la rapidez es la magnitud de dicho vector. Entonces nosotros vamos a tratar aquí la velocidad como un vector, ¿no? Vamos a tratar, es un vector de velocidad. Entonces, vector tiene magnitud, dirección, y si sabemos que el campo magnético es otro vector, decimos, ahora sí, que el vector de velocidad hace un ángulo θ con el vector de campo magnético, la magnitud de la fuerza resultante, de la fuerza magnética resultante, es proporcional al seno del ángulo que formen estos dos vectores, ¿no? Otra cosa, cuando la partícula cargada se mueve paralela al vector de campo magnético,
la fuerza magnética en la carga es cero. Está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque si la partícula viene así, ¿no? Y el vector de campo magnético está así y es proporcional a seno de cero es cero, y entonces la fuerza es cero, ¿no? Cuando una partícula, otra cosa, cuando una partícula cargada se mueve en una dirección no paralela al vector de campo magnético, la fuerza magnética actúa en una dirección perpendicular, tanto al vector de velocidad como al vector de campo magnético. Eso significa que la fuerza magnética es perpendicular a un plano que forman los vectores de velocidad y vector de campo magnético. Yo tengo una pregunta. Sí, Igual y estoy confundiendo mucho, sí. pero bueno, también se podría decir que una fuerza puede ser una... No, olvida lo que dije, olvida lo que dije. No, sí, perdón. Sí, Eh, tengo entendido que la fuerza puede ser una diferencia de velocidades con respecto al tiempo, ¿no? Cuando se le hace un análisis. ¿Es claro, correcto lo que dije? un Pero cambio de aquí, velocidad con ajá, respecto al pero tiempo. aquí estoy viendo que, bueno, aquí nada más el vector velocidad es eso, ¿no? Nada más demuestra una dirección Uh -huh. multiplicada con el vector del campo, ¿no? Uh -huh. Y Pero ahí no tiene nada que ver la velocidad que afecte el vector de fuerza en un tiempo determinado. no entendí muy bien la pregunta. A ver, ¿la podrías volver a tratarla de replantear? Sí, mi pregunta es que si esta velocidad nada más lo que nos dice es la dirección, ¿no? A la que se dirige la partícula, no afecta de ninguna manera en la fuerza del que vaya a sentir. A ver, claro. Voy a tratar de responder pensando que planteas algo así. Creo que entiendo lo siguiente, Eric. Tú lo que dices es, la definición de una fuerza es el cambio de momento con respecto del tiempo. El momento es la multiplicación de la cantidad escalar masa por una cantidad vectorial b, ¿no? Es decir, el momento es un vector, ¿no? Entonces tú lo que dices es, si la masa es, para el momento, si la masa es constante y la fuerza, como nos lo legó el buen Newton, es el cambio de momento con respecto al tiempo, y la masa es constante, entonces la fuerza es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No? Entonces tú dices aquí, a ver, una fuerza es un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Pero ¿qué estamos obteniendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Esta fuerza afecta creo que lo que estás preguntando es muy, muy útil. ¿Esta fuerza afecta este vector o esta fuerza afecta esta velocidad? ¿O esta velocidad afecta esta fuerza? ¿O qué está ocurriendo? Aquí lo que ocurre es que este vector, no sé si lo perciba, de hecho, todo esto que estamos comentando puede ser englobado en esta expresión, no es porque la haya escrito yo no es porque la haya copiado yo de un libro, pero esta hermosa expresión. Fíjate que en esta expresión, el vector, olvídate, incluso si quieres hacer este ejercicio, olvídate de qué significa, olvídate por un momento, nada más por un momento, de que es una velocidad o de que es un campo magnético, de que es una fuerza, de que es un campo eléctrico, olvídate de todo. Piensen que son vectores, nada más. El que quieras. Es un vector, una línea con su dirección y su magnitud. Y este es otro. Una de las cosas que ustedes tienen bien determinada es que cuando tú, como ya les había comentado, tú puedes hacer operaciones entre vectores y escalares, ¿no? Que siempre te va a dar como resultado un vector. Puedes hacer multiplicaciones, perdón, entre dos vectores y como resultado te va a dar un escalar. O puedes hacer una multiplicación de dos vectores y como resultado te va a dar otro vector. Entonces tú piensa en dos vectores aquí. Uno que es el vector de velocidad de la partícula y el otro que es el vector de campo eléctrico. Son dos vectores. Tú multiplícalos haciendo el producto escalar, perdón, el producto vectorial, el producto cruz. Y eso te va a dar como resultado otro vector. Y ese otro vector
Esa es la fuerza magnética. No, no confundir, porque veamos la ecuación que tenemos aquí. En la ecuación que nos indica que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, fíjate, eso es lo que tú estás diciendo. El vector de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La aceleración es un vector. Entonces, la fuerza es otro vector. La masa es un escalar. Entonces, el vector de fuerza va en la misma dirección que el vector aceleración. En esa expresión, en la expresión del vector de fuerza, es igual a la masa por la aceleración. Esa es una expresión. Esa nos la dio Newton hace años y ya está. Esa es la que tenemos. En ese caso, la fuerza es producto, ¿no? De la aceleración. O sea, bueno, es una igualdad, ¿no? La aceleración puede ser producto de la fuerza, pero están relacionados con esa igualdad, con esa multiplicación masa por aceleración. En este otro caso es otra expresión con otro fenómeno físico. Es otro modelo, ¿no? Digamos. En este otro caso, ya no hay una multiplicación entre un escalar y un vector que me da otro vector. Sí me da un vector, un resultado, un vector. Pero ¿cuál es la multiplicación? Acá la multiplicación es entre dos vectores. En el caso de la fuerza igual a la masa por aceleración, es la multiplicación de un escalar por un vector y ya está. En este caso es la inclusión de un vector extra, que es el vector de campo magnético. Pero lo interesante aquí, lo más importante, es que en el caso de que tú comentas de fuerza es igual a masa por aceleración, el vector de fuerza tiene la misma dirección que el vector de aceleración. La misma dirección, pero aquí no. Veamos que dado que es un producto vectorial, nosotros sabemos que el resultado de este producto vectorial es perpendicular tanto al vector de velocidad como al vector de campo magnético. Y eso es un resultado importante, porque, y analicémoslo otra vez con respecto a los campos eléctricos. El campo eléctrico tenía esta particularidad de ser muy similar a lo que ocurre con el fuerza igual a masa por aceleración. En el campo eléctrico tú decías que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Lo que te decía que la dirección de la fuerza estaba en la misma dirección que el campo eléctrico o en dirección contraria al campo eléctrico. Pero aquí no. La dirección de la fuerza es perpendicular a la dirección del campo magnético, ¿no? Eso es una de las peculiaridades que ocurren cuando te encuentras o cuando quieres analizar la cinemática de una partícula que se encuentra dentro de un campo magnético. No sé si respondí bien o di mucha vuelta, Eric. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Bueno, yo intento siempre hacer como analogías con el mundo real y ¿Mm? bueno, yo pensé, ¿no? Agarras dos imanes, pero realmente no es así, ¿no? Mientras más se acerca el imán a otro, pues la fuerza aumenta, ¿no? Digo, y se puede sentir con las manos y mientras más lo alejas, también. Y eso iba muy, pues, relacionado, ¿no? Con lo de que era inversamente proporcional al cuadrado. Pero aquí que estoy viendo la velocidad de la partícula, digo, la velocidad de movimiento de la partícula, me da a entender que no importa el punto donde se localice la partícula dentro de ese campo magnético, siempre va a tener la misma fuerza. Es que ya lo Eso es lo que dijiste yo estoy tú. entendiendo. Tú lo dijiste desde el inicio de la oración. Fíjate, y me da muchísimo gusto que participes en este sentido esta participación me parece muy importante por lo siguiente, porque tú dijiste, arrancaste, cuando yo agarro dos imanes, la fuerza es proporcional a la distancia. Y además, es cierto, todos hemos jugado con estos imancitos de neodivio o los que sean, y los polos positivos los tratas de acercar, ¿no? Así ¡ay! Se siente la fuerza, que se repelen o que se acercan mucho. Pero tú estás evaluando el campo magnético de un imán permanente utilizando otro imán, Eric, no una carga. Fíjate, esto es, por eso fue muy, a mi parecer, muy, eh, contribuye mucho tu participación, porque es posible que alguien más eh,
digamos, tenga dudas similares, ¿no? Porque diga, bueno, pues si yo acerco los dos imanes y parece que se repelen, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es? Sí, sí, pero ahí estás evaluando, otra vez, lo repito, el campo magnético de uno de los imanes utilizando el campo magnético que tiene otro imán. Pero aquí metimos un concepto nuevo que viene acá atrás, o no, evidentemente no es nuevo, ¿no? Pero metimos un concepto. Dijimos que hay un campo eléctrico, perdón, un campo magnético debido a un imán, y tú vas a evaluar ese campo eléctrico, ese campo magnético, no con otro campo magnético de otro imán, sino con una carga, con un electrón, ¿no? Y tú dices, acá, bueno, pues con un imán sí tiene sentido, ¿no? Lo puedo, pero no, acá lo voy a evaluar con una carga, con una partícula cargada, con 3 coulombs o con 2 coulombs. Tiene esa, pero esa partícula cargada, aparte, metimos este concepto ahí de refilón. Yo incluso lo enmarqué en este color verde, precisamente porque trato de hacer que esto no se nos confunda a nadie, ¿no? Sino de decir, ojo, ojo, fíjense qué cosa estoy haciendo. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a evaluar el campo magnético con una carga, porque el campo eléctrico yo lo evaluaba también con una carga, pero no había problema cuando evaluaba el campo eléctrico con una carga, porque yo sé que una partícula que tiene una carga tiene un campo eléctrico. Entonces, era sencillo, porque yo decía, bueno, voy a evaluar un campo eléctrico con una partícula que tiene un campo eléctrico, pues estoy haciendo que dos campos eléctricos interactúen. Bien, no hay problema. Ahora voy a evaluar un campo magnético con una carga. Sí, pero la carga lo que tiene es un campo eléctrico, no un campo magnético. Tiene un campo eléctrico ahí. Ah, pero cuando la carga cuando se mueve, entonces la carga ya tiene campo magnético. Ya me empieza a funcionar la carga, ya empieza a tener validez para evaluar un campo magnético. Entonces, lo primero es olvidarse del hecho de que voy a evaluar el campo magnético con otro imán. No, lo voy a evaluar con algo que tiene un campo eléctrico, pero que cuando se mueve, entonces también tiene un campo magnético, perdón, ¿no? Ahora sí quedó un poco más claro o no. Sí, sí. ¿Sí? Y entonces, como voy a hacer esto con una carga, tengo que ver cuáles son similitudes y cuáles son las diferencias. Entonces, ya las presentamos, las similitudes y las diferencias, y todas esas similitudes y diferencias que se pueden explicar, porque la física es eso, chicos, por favor, yo soy un fanático de estos de la física como el aeromodelismo. No significa que yo sea un experto, ¿eh? Yo siento incluso que para que la física me falta mucho, pero en verdad se va a oír muy ñoño esto, pero soy un enamorado de la física. Y una de las cosas que percibo es que la física se puede explicar con palabras, hablando mucho, hablando muchísimo. Pero es mucho más demoledor cuando todas esas palabras lo llegas a poner en una expresión. Sin embargo, también percibo o me deja el vacío que si presento la pura expresión y no les cuento estas cosas, como lo decía Eric, a mí me gusta hacer analogías con el mundo real. Entonces, la expresión queda vacía, queda ahí. Sí, aquí está la fuerza magnética, muy bien. Y muchas veces no se apropian de lo que físicamente significa la fuerza magnética, ¿no? La fuerza magnética tienes que tener a la carga moviéndose, porque como les comentaba, y se ve, todo lo que estaba en palabras está en la expresión. Porque si la fuerza magnética no se mueve, no cambia su posición, la velocidad es un cambio de la posición con respecto del tiempo. A cada tiempo va cambiando la posición. Eso es la velocidad. Si la partícula no se mueve y no cambia su posición con respecto del tiempo, esta velocidad es cero. Y al multiplicar esto por cero da cero y la fuerza magnética es cero. Esa es una de las cosas que veíamos. Pero también vemos que si la partícula cambia de posición con respecto del tiempo muy rápido, es decir, la velocidad es alta, entonces este valor, esta cosa, va a ser cada vez más grande porque es proporcional a la velocidad, ¿no?
Vamos a pensar que la partícula se mueva a una determinada velocidad, la que sea, 5 metros sobre segundo. Pero tú tienes un valor de campo magnético más grande, entonces esto va a ser más grande también. Todo lo que pusimos, todo lo que hablamos en palabras, está puesto en esta expresión. Pero también está puesto lo que habíamos dicho acerca de la carga de la partícula, si es positiva o negativa. Vean ustedes, esto que está aquí, que estoy circulando con el cursor, es un producto, es una multiplicación entre un escalar y un vector. E indica también lo mismo, si es un electrón, este vector va a ir en sentido contrario a si esta carga es un protón. Y por lo tanto, la fuerza va a tener dirección contraria cuando sea un protón y un electrón. Entonces, todo lo que dijimos está expresado en está puesto o está contenido en esta expresión, que no es otra cosa que un producto vectorial, ¿no? Que nosotros sabemos resolver. Por supuesto, la magnitud de esa expresión, es decir, esto es un vector. Si queremos sacar la magnitud del vector de fuerza magnética, pues vamos a sacar el valor absoluto de la carga por la rapidez, por la magnitud del vector de velocidad, por la magnitud del vector de campo magnético, por el seno del ángulo. Este seno, fíjense, si nosotros no expresamos, si no nos gastamos toda la saliva y las energías en estar hablando de la física, presentamos esta expresión y claro, es probable que todos la conozcamos y que todos la hayamos visto alguna vez. Pero para aquellos que no estudiaron de manera formal una licenciatura en física, yo he conocido, les digo que me gasto este tiempo porque he visto que hay personas que dicen, ya, el seno de teta, ¿cuál teta? Tú agarra y pon el teta que te hayan dado en el problema, pónselo ahí y órale, un seno. No, no, no. Este teta, este ángulo, es el ángulo que existe entre un vector de velocidad y el vector con el que se está moviendo la partícula y el vector de campo magnético. Y está ahí y todo es muy consistente en la física, es muy, muy bonito, ¿no? Eso me muestra que B es cero, perdón, que la fuerza magnética es cero, en el caso de que el vector de velocidad y el vector de campo magnético sean paralelos o antiparalelos, porque como ya habíamos comentado, teta 0 o teta 180 me da seno de teta me da 0, ¿no? Y máximos cuando sean perpendiculares. Es decir, fíjense, cuando el vector de campo magnético vaya en esta dirección y el vector de velocidad vaya en esta dirección, entonces el vector de fuerza magnética en ese momento es máximo, porque seno de 90 es 1, ¿no? Me queda un minuto y vamos a nada más a repasar nuevamente las diferencias importantes y ya con eso terminamos la clase. El vector de fuerza eléctrica va a lo largo de la dirección de campo eléctrico. El vector de fuerza magnética no va a lo largo. Él es perpendicular al campo magnético. El vector de fuerza eléctrica tiene la misma, va a lo largo. El vector de fuerza eléctrica va a lo largo del vector de campo eléctrico. El vector de fuerza magnética no. El vector de fuerza magnética es perpendicular al vector de campo magnético. La fuerza eléctrica actúa sobre una partícula independientemente de si la partícula se mueve o no. En el caso de la fuerza magnética, no. La fuerza magnética actúa sobre una partícula cargada solo cuando la partícula cargada se mueve. Si no, no. No hay fuerza magnética. La fuerza eléctrica, fíjense qué bonito, esta es la parte más demoledora. Qué forma de terminar la clase, a mi parecer. La fuerza eléctrica realiza un trabajo cuando desplaza una partícula cargada. El trabajo, recuerden ustedes, y si no, repásenlo ahí rápido, métanse a Google, véanlo en Wikipedia, el teorema trabajo-energía. Teorema trabajo-energía, ¿no? La fuerza eléctrica, como actúa en la misma dirección en la que se mueve la partícula, entonces la fuerza eléctrica realiza trabajo al desplazar la partícula. Qué bonito. Pero la fuerza magnética asociada a un campo magnético estable no hace ningún trabajo sobre la partícula sobre la partícula desplazada por la fuerza magnética, porque la fuerza es perpendicular al desplazamiento de la partícula, ¿no? La partícula se mueve así,
el campo está, vamos a pensar que sean perpendiculares, el campo magnético está en esta dirección, el campo magnético constante de la partícula se mueve en esta dirección, y la fuerza magnética tiene que ser perpendicular a estos dos. Voy a utilizar este que representaba el campo magnético para decirles que la fuerza magnética va a estar ahí. Como la fuerza magnética no va en la dirección del desplazamiento de la partícula, la fuerza magnética no ejerce trabajo. Y si revisan el teorema trabajo-energía, el teorema de trabajo-energía nos indica, ¿no? ¿Cuál es el cambio en energía debido a la aplicación de una determinada fuerza? Bueno, pues el cambio en energía debido a la aplicación de fuerza magnética es cero y no hay trabajo. Esto es una distinción muy poderosa, ¿no? Y que debe de quedar en nuestros corazones antes de irnos a hacer otras actividades. Entonces, por lo tanto, la energía cinética de una partícula cargada moviéndose a través de un campo magnético no se altera por el campo magnético en solitario. El campo puede solamente alterar la dirección de la velocidad, pero no su rapidez. Nuevamente, acuérdense ustedes del concepto. Es un vector de campo, es un vector de velocidad. El vector de velocidad tiene una magnitud, que es la rapidez, y tiene su dirección. ¿No? Eso es un vector. ¿Qué es lo que hace la fuerza magnética? ¿Qué es lo que hace un campo magnético sobre una partícula que se mueve con un vector de velocidad determinado? Cambiar la dirección de su vector de velocidad, pero no la magnitud del vector de velocidad, ¿no? No la rapidez, solo la dirección. Esa es otra cosa. El campo magnético se mide en teslas. Un tesla es un newton sobre coulomb metro sobre segundo, o bien un newton por ampere a la -1 por metro a la -1. Son las unidades de un Tesla, ¿no? Son las unidades del sistema internacional. Y hasta ahí lo dejamos en esta clase. Empezamos, si Dios quiere, la próxima clase con la pregunta de concepto, así que pueden irla revisando y no sé si tengan alguna duda respecto a lo que hemos revisado en esta clasecita. Veo que puede haber una duda en el chat. Bueno, sí, tal vez hay algunas dudas, pero igual y se extenderían más porque va relacionado con la pregunta que hizo el compañero. Entonces no sé si sería mejor como asimilar todo esto y las dudas para la siguiente clase. Puede ser así, o mira, puedes plantear la pregunta y si la veo intratable, o sea que no la pudiera responder o algo en breve tiempo, pues la dejamos para la próxima clase. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, no, solo es esto mismo, ¿no? Que, o sea, tenemos ahí, pero me parece como que igual ya lo estoy resolviendo yo mismo ya con esto último que se comentó. O sea, de que esta fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y al campo magnético, ¿no? Entonces, era referido a lo que decía el compañero, que, o sea, efectivamente esa velocidad igual o sea, está asociada a una fuerza, pero, o sea, como se acaba de decir ahora, es digamos, esa velocidad que está asociada también a una fuerza, pues no se modifica por el campo magnético, precisamente por esto último que se dijo, ¿no? No. A ver, sí. La velocidad sí se modifica, pero en su dirección. O sea, Magnitud. claro, sí, en dirección, no en magnitud, exacto. Exacto. Entonces, si tú, fíjate, fíjense, vamos, yo pienso que es una pregunta muy bonita la que... Eres Antonio, ¿verdad? Sí, así es. Muy bonita la que hiciste, Antonio, porque parece tener confusión, pero yo creo que aquí resolvemos todo. Fíjate esto. Piensen ustedes, todos están familiarizados con esta expresión tan hermosa, también es muy hermosa y la vamos a utilizar hasta el cansancio, de cuál es la energía cinética. A ver, Antonio, dime cuál es la energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Perfecto. La energía es una cantidad escalar. No tiene dirección.
está en joules, es una cantidad escalar, no tiene dirección. Entonces, la energía cinética, definida así, clásica, como un medio de la velocidad, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En realidad, la cosa que estás metiendo tú a esa formulita es la rapidez, no es la velocidad, no es un vector de velocidad, porque si no, la energía sería una cantidad vectorial, ¿no? Es una cantidad escalar, es un número nada más. Tú metes ahí el valor de la magnitud del vector de velocidad. Entonces, fíjate qué es lo interesante de esto. La fuerza, y tiene mucho que ver con lo que comentaba Eric, porque Eric dice, a ver, primero llega Newton y nos dice que siempre que se aplica una fuerza a una partícula con masa o a un cuerpo con masa, hay un cambio de velocidad, y eso fue lo que planteaste tú desde el principio, Arturo, ¿no? Me comenta Eric, y dice, esto está como raro. Esta fuerza magnética, ¿qué? ¿La cambia o no la cambia? ¿Hay un cambio de velocidad o no? Sí, Newton sigue teniendo razón. La fuerza magnética cambia el vector de velocidad de la partícula, pero no cambia su rapidez, porque esa fuerza magnética cambia nada más la dirección del vector de velocidad de la partícula sin afectar la magnitud del vector de velocidad. Y todo eso está englobado solamente en la expresión que habíamos puesto, ¿no? El producto vectorial. ¿Por qué sabemos que el producto entre dos vectores, el resultante, es perpendicular siempre a esos dos vectores, ¿no? Entonces no cambias la rapidez. Y como no cambias la rapidez y lo que tú estás utilizando para calcular la energía cinética es la rapidez, es la magnitud de este vector de velocidad, entonces la fuerza magnética, lo que te dice esto es que la fuerza magnética no realiza trabajo y que la fuerza magnética no cambia la energía de la partícula. Y eso es algo muy importante. La fuerza, el campo magnético, una partícula que está dentro de un campo magnético, no cambia su energía. No, debido a estar en el campo magnético. Sí cambia su vector de velocidad, pero no su energía. Y lo mismo, bueno, en analogía con lo que ocurre con los campos eléctricos y las partículas cargadas en un campo eléctrico, cuando una partícula está en un campo eléctrico conservativo, que ya vamos a ver qué es, pero en un campo eléctrico de esos constantes que habíamos dicho, ahí sí cambia su energía. El campo eléctrico sí hay un cambio en la energía de la partícula, ¿no? Y esa es una diferencia que de abrazar desde ahorita, ¿no? Ya, sí, sigue estando bien Newton, sigue estando una fuerza, cambia el vector de velocidad, pero en el caso de la fuerza magnética, el vector de velocidad cambia solamente en dirección y no magnitud, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó? Ok, sí. Creo que sí, ya, o sea, ya lo estoy asimilando mejor. Sí, está bien, gracias. Muy bien, qué bueno. Bueno, muchachos, si no hay otra pregunta, entonces nos vemos el jueves. Sí, de acuerdo, profesor, nos Nos vemos. Hasta vemos. luego. Que Hasta estén bien. luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Bye. profe. No, de qué al contrario.